devocional. Vamos a recibir la palabra de Dios hoy esta mañana. Quiero que me acompañe y vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 16, verso 23. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 23. Vamos a leer varios versículos hoy esta mañana. Quiero solo dejar como un porqué de mi mensaje que se llama Restaurando el altar familiar. Tal vez para algunos sea nuevo este concepto de un altar familiar, para otros ya lo han vivido, lo han practicado en sus familias, pero les quiero dejar el por qué es necesario hacer un altar familiar. Familiar habla de casa, la familia que vivimos. Es cierto que nos congregamos, venimos a la iglesia, servimos, pero algo importante es tener tu altar familiar con tu casa, con tu familia, por eso es familiar. Porque quiero explicar qué es lo que sucede. Primera de Reyes, capítulo 16, quiero que lea conmigo el verso 23, vamos a leer varios versículos, pero quiero que presten mucha atención. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri. Todo el mundo diga, ¿cómo se llamaba este hombre? No, así no. ¿Cómo se llamaba este hombre? Omri. A ver, diga, Omri. Así como dice Messi, ahora diga Omri, ¿verdad? Sí, Omri. Sobre Israel, y reinó 12 años. ¿Cuántos reinó? 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y el verso 25 dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. O sea que este hombre no solo hizo lo malo, sino que fue peor que todos los reyes anteriores que habían habido. Y el verso 28 dice, 16:28 dice, y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab. ¿Cómo se llamaba el hijo de Omri? Acab. Creo que este Acab ya le suena un poco más a usted quién es Acab, el hijo de él. Y el verso 29 dice, y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 del Asa, rey de Judá. Y el verso 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Y cuántos años reinó el papá de él? 12. 12 el papá de él y 22 el hijo de él, que se llamaba Acab. Pero mira cómo se comportó Acab. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más, o sea, este fue peor que el papá. Cada vez que un nuevo rey aparecía, la maldad se iba incrementando más. Y dice el verso 31, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Lo que le puso la cereza en la maldad a este hombre que se llamaba Acab, que encima se casó con una mujer que era una sacerdotisa que servía a Baal y a los dioses sidonios. No solo le bastaba hacer la maldad, sino que tomó por esposa a una mujer pagana, impía, y adoró él también a estos dioses. Ahora, pastor, ¿por qué me lee todo esto de la historia? Porque es importante conocer, cuando uno lee la Biblia, algo muy interesante es conocer la parte política, la parte social y la parte económica, cómo estaba pasando en este tiempo. Si usted suma el tiempo que reinó Omri más el tiempo que reinó Acab, le va a dar nada menos que 34 años. ¿No? Léalo. ¿Cuánto le da a usted? 12 más 22, ¿cuánto le da? 34 años. 22 más 12 son 34 años. Hermanos, 34 años es una vida. 34 años es una vida. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona ha vivido 34 años viendo y oyendo la maldad todo el tiempo? Cuando el ser humano, cuando una nación vive bajo lo malo por 34 años, lo malo se empieza a ver normal. Cuando tú vives en una sociedad donde hay homicidios todos los días, y el día de mañana te levantas y dicen, hay un muerto más, para ti eso se vuelve ¿qué? Normal, ¿verdad? Tranquilo. ¿Cuántos se murieron hoy? 10, 15, 22.
Nosotros, esta generación, El Salvador, venimos de algo de años de maldad. Entonces para nosotros oír de muertos es normal. Y cuando venía gente de otros países donde no están acostumbrados a eso, la gente se asustaba. Decía, Dios mío, hay muertos en El Salvador. Un día fuimos a Costa Rica con mi esposa y íbamos pasando por un parque y vimos cintas amarillas que estaban ahí. Y le dije, aquí ha de haber un muerto, seguro que aquí a alguien mataron. Como para nosotros era tan normal. Y no, estaban sembrando arbolitos. Pero como para uno era tan normal ver un muerto más, es como, se murió alguien más. Ahora que dicen que ya tenemos un año de no ver ningún muerto, ahora le digo a Telma, empiezo a escuchar en Honduras, y en Honduras le están matando, y en Honduras, y bromeando le digo a mi esposa, le voy a decir a mis cuñados que yo ya no puedo ir a Honduras porque Honduras es un país muy peligroso y nosotros no estamos acostumbrados a esos niveles de violencia. ¿Por qué? Porque la gente, cuando vive en la maldad, la empieza a ver que es normal. Y ahora te voy a enseñar algo esta mañana. Cuando la gente se acostumbra a lo malo, Dios tiene que castigar al pueblo para recordarnos que la maldad no es algo normal. Entonces, cuando un gobierno es malo, cuando se gobierna con maldad, Dios, o mejor dicho, van a pasar tres cosas en la vida del pueblo. Número uno, se cierran los cielos. A ver, todo el mundo diga, se cierran los cielos. Cielos cerrados significa se van las oportunidades, se va la abundancia, se va la idea, no hay fructificación, no se puede avanzar porque los cielos están ¿cómo? Cerrados. Número dos, la conciencia del pueblo se endurece. La gente que vive en medio de la maldad se empieza a endurecer su corazón. Ya no queremos ayudar a otros, sino que endurecemos el corazón para ayudar a otros. Y número tres, lo que sucede es, se acostumbran a vivir entre lo malo y se olvidan de Dios. ¿Para qué? Si esto es normal, la vida es así. Y entonces sacan a Dios de sus vidas porque empiezan a vivir en lo normal. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Ahí es donde viene la intervención divina. Dios tiene que sacudir a la nación para que despierten y no crean que es normal vivir en medio de esa maldad. El pueblo de Israel vivió 34 años viendo idolatría, viendo que mataban, viendo la agenda LGTB tan normal, y ahora nos quieren dormir a nosotros diciendo es normal. Ahora usted va a salir a los moles y va a ver a dos mujeres de las manos, a dos hombres de las manos y besándose. ¿Y sabes qué te dice la sociedad? Es normal. No se vaya a alarmar. Oye, eso así es. Ahora ves hombres que golpean a sus mujeres y te quieren decir eso es normal. Ahora ves a señoritas embarazadas a temprana edad y te quieren decir no, es normal. Ella decidió, y si quiere abortar que aborte, porque al final es su cuerpo y ni tú ni yo nos podemos. Eso no es normal. Lo que pasa es que la maldad está golpeando, está lastimando. La sociedad en que nosotros vivimos es idólatra. Por eso aquí en El Salvador idolatramos todavía. No, pastor, claro que sí, ya se lo voy a demostrar. En ese contexto, en ese ambiente de maldad, donde para la gente robar era normal, y ahora tú vas a ver hasta cristianos mintiendo, robando y engañando, diciéndote, eso es normal vivir así. Es normal si es la forma en como Dios bendice. No, no es normal. Cuando Dios te bendice de una forma justa y cabal. En ese contexto aparece uno de los profetas sin ninguna introducción. Él aparece de un golpe. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Así en medio de esa maldad aparece Elías. En Primera de Reyes 17, 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino
por mi palabra. ¿Qué iba a pasar? Por 3 años y medio la tierra no iba a percibir agua. Y mire qué curioso es esto. Se ha dado cuenta que el río Éufrates se está secando. Para los que saben dónde queda el río Éufrates, ¿verdad? Para los que no saben, no es el Lempa. Le estoy hablando de otro río que no es el Lempa, ¿ok? Pero aquí viene lo grave. ¿Sabe que ahorita han dicho que viene un fenómeno y que estamos viviendo en un fenómeno? ¿Cuál es el fenómeno que nos va a golpear en este invierno a todos nosotros? ¿El fenómeno de quién? Del niño. ¿Ustedes saben en cuál es la característica del fenómeno del niño? Sequía. Sequía. ¿Por qué cree que hay ese tipo de fenómenos? Porque Dios cierra los cielos. Porque déjeme decirle algo que a lo mejor le va a doler, que a lo mejor usted no me lo va a creer. Pero nosotros vivimos bajo un gobierno de maldad. Y no estoy hablando del gobierno del presidente, no, de estos gobiernos, no, ni del que acaba de pasar. No me estoy refiriendo a los gobiernos del Salvador. Estoy hablando de los gobiernos del mundo. El mundo está gobernado por la maldad. Estoy hablando que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Cuando nos rige a todos nosotros la maldad, entonces Dios tiene que cerrar los cielos y empieza a haber escasez. Porque ha venido todo esto de la pandemia, porque ha venido todo esto de la escasez, porque ahora todo se está disparando, porque ahora todo es más caro. Sencillo, porque Dios está sacudiendo a la nación para que nos regresemos a buscarlo a Él. ¿Alguien puede decir amén acá? Lo que pasa es que en las iglesias lo malo es tan normal que hasta lo metemos en la iglesia. A ver, sacuda que está a la par y dígale, no es normal que no me hables. Dígale, no es normal que te caiga mal. Dígaselo, de verdad. No es normal que vengamos a la iglesia y mintamos. No es normal. Nosotros lo queremos hacer normal. Porque vivimos en medio de la maldad. Cuando entra la sequía, golpea la sequía a una nación. Nosotros no somos un país agrícola, no, pero nuestra comida sí depende mucho de la agricultura. ¿Qué es lo primero que pasa cuando cierran las fronteras con Guatemala? Todo se empieza a ir para arriba. ¿Qué pasa cuando las cosas no se abastecen? Entonces hay carestía, y cuando hay carestía se incrementan los precios. Y es lo que vamos y estamos empezando a vivir. Pero déjeme decirle por qué. Estamos viviendo eso porque el pueblo ha pensado que la maldad es normal. Alguien me va a decir, no, pastor, pero mire que este gobierno ha hecho obras. Sí, pero es que te voy a enseñar algo. Que el gobierno haga obras, que el gobierno trabaje en obras sociales, que el gobierno haga infraestructuras, que el gobierno dé seguridad, probablemente trabaje en la salud. Eso no significa que el pecado es erradicado de la nación. En este país se sigue pecando, hermanos. Porque se trabaja mucho en que no hayan homicidios. Sí, es verdad. Pero déjame decir que los sobornos siguen existiendo en este país. Que la idolatría sigue existiendo en este país. Que la LGTB sigue agarrando auge en este país. Que la injusticia es normal en nuestro país. Mire, han bajado los homicidios. Pero no se ha fijado que ahora cuántos pleitos hay todos los días en la calle. Porque la ira sigue estando en esta nación. El enojo sigue estando en esta nación. Nadie ha dicho volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Ahora es el tiempo de que volvamos a ser el pueblo que alababa y glorificaba el nombre de Dios. No estoy hablando de asistir a una iglesia. No estoy hablando de que sirvas en un ministerio. No te estoy hablando de que vengas o vayas a una misa o a algún lugar. Te estoy hablando que empieces a buscar a Dios y vivamos en el temor de Dios reverente. Y vivimos vidas como viven los de allá afuera. Cuando una nación permite la idolatría, los cielos se cierran para esa nación. No ve la bendición, no ve la salida.
Elías entra en ese momento. Y mira, y aquí es donde quiero llevarte a la introducción de mi mensaje. Aquí es donde quiero entrar a mi mensaje. Primera de Reyes capítulo 18, verso 17. La casa o tu familia influye sobre una nación. A ver, repítalo conmigo, iglesia. Mi casa puede influir sobre esta. ¿Cuántos quieren que El Salvador sea bendecido? Entonces no esperes que el presidente tiene que cambiar a la gente. Los que debemos de empezar a cambiar somos los que vivimos en tu casa, los que conocemos a Dios. Ahí deben de empezar, porque la gente que roba, ¿a dónde aprendió a robar? La gente que miente, ¿a dónde empezó mintiendo? La gente que estafa, ¿a dónde le enseñaron a estafar? En la casa. La gente que pelea, ¿a dónde aprendió a pelear? Yo veía a mi mamá, yo veía a mi papá. La gente que grita y maltrata, ¿a dónde aprendió eso? Eso no lo aprendió trabajando en las calles, eso lo aprendió en la casa. Porque en la casa todos los problemas se arreglaban peleando, jaloneándose y golpeándose. Así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi papá. Todo se puede arreglar desde la casa. Levante su mano y diga: desde mi casa. ¿Desde dónde va a ser bendecido esta nación? Desde tu casa. ¿Cómo le estás enseñando a tus hijos a que busquen a Dios? ¿Cómo le estás enseñando a tus hijos que vivan la vida? Si te pegan, no te vayas a dejar, ¿oíste? Esa enseñanza es la que hoy está comiendo esta sociedad. Que no tenemos gente que usted le pueda decir a alguien: pasa adelante, no tengas problema, pasa, yo voy a esperar que pase. No. Aquí en esa nación nadie puede esperar, porque en la casa lo que te enseñaron es: ay, si te lo dejas quitar. Cuando Jesús dijo: al que te quite, dale más. Y yo podría aquí decirles: hagamos un seminario, hagamos una convocatoria, hagamos una vigilia, donde el lema va a ser aprendiendo a ceder. ¿Y de qué sirve que yo me mate y me desgalíe diciéndole aquí, si usted en su casa a su hijo le enseña que no se deje de nadie? Por eso el otro domingo vamos a tener una escuela para padres, porque de nada sirve lo que ahorita le están enseñando las maestras si usted en la casa le está enseñando a su hijo a ser violento. Un día ya no vamos a caber con tanta cárcel en el país, porque la solución para un largo no sería hacer más cárceles, sería bajar el nivel de odio que tiene la sociedad. Regálale un abrazo al que está a la par. Dígale: yo no te quiero odiar, te quiero amar, aunque me maltrates. Porque a eso nos mandó Jesús. Pastor, ¿y por qué me está hablando todo esto? Mira el poder que tiene tu casa. Elías, después que dice esa palabra, se desaparece. Pero después, en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17 al 19, acompáñeme, se le vuelve a presentar cara a cara a Acab. Y cuando Acab lo mira, le dice: eres tú, ahí está, verso 17, eres tú el que turbas a esta nación. El rey culpando al profeta. Y Elías le da vuelta y le dice: no, le dice, verso 18, yo no soy el que turbo a esta nación. ¿Sabes quién ha turbado a esta nación? Lea quién turbó a la nación de Israel. Dice: yo no he turbado a Israel, sino tú. Y mira qué interesante esto: y la casa de tu padre. ¿A dónde empezó la maldad de todo esto, mi amado hermano? ¿En la casa de quién? Los pleitos en tu matrimonio, esas discusiones que se agarran en casa, ¿sabe dónde empezaron esas discusiones? No fue cuando te casaste, no. Esas discusiones empezaron en las casas de tus padres, de los padres de los dos. Ahí arrancó toda la maldad. Cuando la hija vio a un papá que no era autoridad en su vida. Entonces cuando se casa con un hombre, dice: ¿y este por qué me va a mandar a mí si a mí nadie me ha mandado en la vida? ¿Y a vos qué te pasa? Y ahí empiezan la discusión, el pleito, la maldad, el odio, la violencia, la iniquidad y la maldad. Si el hijo vio al padre ser un mujeriego, si el hijo vio al padre que tomaba,
Si el hijo vio al padre ver pornografía, para él es normal y lo va a hacer también. Es en la casa, todo el mundo diga conmigo, es en la casa donde empieza la maldad de una nación. Y Elías le dice, ¿sabes qué? Vamos a restaurar esta nación. Vamos a volver a ver cielos abiertos. Vamos a volver a ver la lluvia. ¿Sabes qué necesitamos hacer? Le dijo, restauremos el altar de esta nación. Por eso, amada iglesia, necesitamos al espíritu de Elías para restaurar nuestro altar familiar una vez más en las casas. ¿Cómo pasó? La nación puede estar hecha a pedazos, pero donde hay una casa que se reúnen para buscar, adorar y orar a Dios, ahí los cielos van a estar abiertos todos los días del año. Mira lo que dice ahí mismo, Primera de Reyes 18:19. Envía pues ahora, le dice Elías, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Un país va a cambiar cuando la casa comienza a cambiar. Dígalo conmigo, por favor. Un país va a cambiar cuando en la casa comencemos a ¿qué? Primera de Reyes capítulo 18, lea conmigo el verso 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Comenzó arreglando él. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo está el altar familiar en tu casa? Porque sí, servimos en la iglesia, vamos a la iglesia, hacemos esta actividad en la iglesia, pero en tu casa, ¿el nombre de quién se busca? Porque ahora en todas las casas tenemos altares para todos. Y la idolatría la hemos metido en la casa. Le voy a dar la primera idolatría que muchas veces metemos. A veces pensamos que por mayor alto nivel de educación en la vida nos va a ir mejor. Y hay gente que le apuesta y dice, mira, cuando vos seas licenciado ya vas a ver que vamos a vivir mejor. Déjame decirte que no es así. No es por los estudios que tienen. Dios bendice al que estudia como al que no estudia también. Yo con esto no le quiero decir, hermano, ya no estudie, abandone la universidad. No, qué bueno que estudie, pero te lo quiero decir, no es el diploma en la pared la que te va a mejorar la vida. Los cielos se te van a abrir cuando en tu hogar empiecen a buscar de rodillas y a clamar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. El único que puede bendecir a tu generación es Dios. Hay gente que empezamos a idolatrar y a decir, mira, ojalá tuviéramos un amigo que fuera el encargado y no sé qué. Ojalá tuviéramos a un amigo allí en el gobierno. No es por las amistades del gobierno. Deja de idolatrar a la gente. Y disculpe lo que le voy a decir, pero tal vez aquí despierta alguna familia. Hay gente que dice, mira, alguno de nosotros que se vaya para los Estados Unidos, porque si vos te fueras para los Estados Unidos viviríamos mejor. Déjeme decirte que no es así. Si tiene familiares allá, gloria a Dios, qué bueno que estén allá. Pero si tu confianza es que porque alguien que está allá le va a mejorar la vida, están equivocados. El que te va a mejorar la vida no es el que está en los Estados Unidos, es el que está en tu casa, pero tú nunca le prestas atención, se llama Dios. Ese es el que te puede mejorar la vida, a ti y a toda tu familia. Hoy en las casas tenemos altares para todos. A la televisión le hemos hecho un altar que se llama centro de entretenimiento. Ahí está la televisión con un rack en la pared. Hay el que toque la televisión. Tu celular tiene un lugar donde lo deja guardado y con el conector. Ay de aquel que toca el conector de mi celular, va a tener problemas conmigo. Para todo en el hogar hay un lugar. Y yo te pregunto a ti, y para Dios en tu hogar, ¿dónde hay un altar para Dios? Y yo les decía en la mañana que cuando el internet está fallando, todo mundo en la familia a ver al router. Ay, router, funciona por favor. Y hasta candelitas le ponen y le rezan. Router de mi vida, router de mi amor, no me dejen ni me desamparen, por favor. ¿Por qué para él sí podemos ahí? Porque un día sin wifi en la casa
se acaba. Pero ¿por qué no un día sin la presencia de Dios es una desesperación para todos nosotros? Elías le dijo: acérquense todos a mí y restauremos el altar. Y tú sabes la historia, puedes leerlo en tu casa. En Primera de Reyes 18, del verso 30 hacia abajo, ahí está la respuesta. Restaure el altar. Y cuando restaure el altar, del cielo lo primero que cae, ¿qué es? Fuego del cielo. Y Elías entiende y dice: detrás del fuego viene el agua, viene la lluvia, viene la bendición para esta nación. 3 años y medio sin llover. Y cuando él clamó a Dios, cayó el fuego de Dios. Y le dice a Acab después Elías: Acab, regrésate, ve a comer, porque viene una lluvia de bendición. Sin altar restaurado, no hay lluvia de bendición sobre tu familia. Y mira, tú me vas a decir: pastor, pero ¿cómo se hace un altar familiar? ¿Cómo restaurar el altar familiar en la casa? Y en la Biblia está desde hace miles de años cómo poder hacer un altar familiar. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 11, versículo del 18 al 21, por favor. Un país va a cambiar cuando la familia está dispuesta a cambiar. Cuando hay cambios en tu familia, en esta nación van a empezar a haber cambios. Y los primeros lugares de los cielos abiertos va a ser tu casa, los tuyos, tu familia. Mira lo que dice Deuteronomio 11, 18. Por tanto, dice Dios, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. 19. Aquí va. En 4 lugares tú puedes hacer un altar familiar. Y la enseñarás a tus hijos, hablando de ellas, en primer lugar, cuando te sientes, ¿en dónde, amada iglesia? Cuando estén sentados comiendo. Un día a la semana, por lo menos, deberían de sentarse en el comedor a hablar de Dios. Hijos, vengan que vamos a tener un altar familiar. Vamos a leer un capítulo de la Biblia o un versículo de la Biblia. Vamos a orar, hijos. Un altar familiar no es un culto donde yo me voy a poner a predicar. Vamos a hablar todos. ¿Qué crees de ese versículo? ¿En qué te habla Dios ese versículo? ¿Qué es lo que necesitas que Dios? Vamos a hablar de Dios en la casa cuando estés sentado en la casa. ¿De qué es lo que hablan cuando se sientan en la casa? Se empiezan a criticar el uno al otro. Sí, pero que mira que mi hermano. Sí, pero que mira que vos. Sí, pero mira que tu mamá. ¿Por qué nos culpamos? Busquemos a Dios. Nos sentamos para quejarnos de la situación en la que estamos viviendo, pero no nos sentamos para darle gracias a Dios y decirle: Señor, yo creo que tú nos puedes sacar de esta situación en la que nosotros estamos. Cuando estés en la casa, habla de Dios. Háblale a tus hijos. En segundo lugar, mira lo que dice: cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino. Aprovecha ese tiempo que salen con tus hijos. Mi esposa cubre perfectamente bien cuando está en la casa. Yo sé que cuando no estoy en la casa, mi esposa les está hablando de Dios o está poniendo alabanzas, y mis hijos me llegan contando después: mira la que mami nos puso a escuchar hoy la alabanza. Pero yo digo, qué terrible ha de ser para los hijos que los traen a la iglesia, que aquí oyen alabanzas, pero en la casa no oyen alabanzas. En la casa oyen a Tito el Bambino. Allá oyen a Mara Anthony. Y aquí en la iglesia les enseñamos otra cosa. Estás haciendo algo malo en tus hijos. ¿Y sabes qué estás haciendo? Confundiendo a tu generación. Todas las mañanas mi esposa va a dejar mis hijos al colegio. Desde que se suben al carro, mi esposa les dice: vaya, ¿qué versículo vamos a decir hoy? ¿Cuál versículo? Les voy a enseñar uno para que se aprendan un versículo. Yo creo que mis hijos saben más versículos que yo. En el camino van hablando de Dios, creyendo en lo que Dios va a hacer, creyendo en lo que Dios va a hacer para su vida. Cuando tú vas en el camino con tu familia, ¿de qué van hablando? Si ni hablan, van en el celular todos. Tercer lugar, cuando andes por el camino. El tercer lugar es cuando te acuestes. Ese me toca a mí. Esa es la parte que yo cubro. Todas las noches me voy a acostar con mis hijos. Todas las noches. En esa noche me acuesto en medio de los dos y les digo: hijos,
¿Qué aprendimos hoy este día? Mi mamá me castigó, tú me castigaste. ¿Por qué los castigamos? Porque hicimos algo malo. Porque la desobediencia tiene un castigo. Vamos a orar. Un día oro yo, un día ora Rebeca, un día ora Lucas. No nos podemos acostar si no oramos. Y cuando a veces no me quiero ir a acostar, donde ellos llegan a rogarme, papi, no te vas a ir a acostar con nosotros, tenemos que orar. Una necesidad de buscar a Dios. ¿Qué es la última palabra que tus hijos o tu esposa oyen antes de quedarse dormidos? ¿Violencia? ¿Llorando? ¿Enojados? ¿Encolerizados? Y el cuarto lugar, cuando te levantes. Desde hace quizás como unas 3 semanas, Dios me puso en mi corazón y me levanta a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y desde que me levanto a esa hora, voy al celular y empiezo a pongo alabanzas y las dejo encendidas desde esa hora hasta que suena la alarma. Alguien dirá, pastor, pero sus hijos están dormidos, su esposa está dormido. Ellos están dormidos, pero su espíritu no están dormidos. Su espíritu están recibiendo esa alabanza, están adorando a Dios, están preparándose, porque el día que viene va a ser un día de bendición en la presencia de Dios. ¿Cómo preparas a tu familia? Un altar familiar, 4 lugares, cuando te sientes en la casa. Por muchos años mi papá y mi mamá nos enseñaron a tener un altar familiar. Era todas las noches, de lunes a lunes, 4 capítulos de la Biblia. No se las recomiendo. Uno está bien, ¿verdad? Pero nos leían 4 capítulos de la Biblia, orar y ver la mano de Dios. Y mira lo que sucede. El versículo, acompáñame al verso 20 de Deuteronomio capítulo 11. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice la palabra del Señor. Acompáñame en el verso 21, por favor. ¿Qué va a pasar si tú levantas un altar familiar en tu casa? Mira lo que dice el verso 21. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la... ¿Sabes qué es lo primero que pasa cuando se levanta un altar familiar en la casa? Tus hijos y tú mismo van a tener días largos. A eso significa que Dios te va a dar largura de días, bendecidos. Que no vas a vivir la vida enfermo, vas a vivir la vida disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. 81 años y se va a volver a casar. Usted a los 51 ya se siente viejo. Pregúntele a la par cómo te sientes hoy, viejo o joven. Pregúntele al que está a la par, viejo o joven. Ya con los achaques. Quizás no voy a ir a la iglesia, que no aguanto la rabadía. 20 años. Levanta un altar familiar. Dice el Señor, yo te prometo algo a ti y a tu generación. Largura de días. Largura de días. Muchos días sobre esa tierra. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra. Verso 22, vaya conmigo, porque esto se va poniendo cada vez mejor. Versículo 22 dice, ahí está, verso 23, perdón. Jehová también, dice el verso 23, echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Dios da una promesa tremenda para aquellos que tienen un altar familiar. ¿Qué? Que aunque en el lugar que Dios te va a dar y lo que le estás pidiendo a Dios haya gente que es mejor que tú, ¿sabes qué va a hacer Dios? Lo va a llegar a levantar y va a decir, lo siento, pero este empleo era para mi hijo. Hoy alguien en la mañana se acercó y me dijo, pastor, quiero dar testimonio de lo que usted me está diciendo. Apliqué para una plaza. Todos los que estaban y habían aplicado tenían hasta una maestría en inglés. Yo tengo un inglés, pero no es un inglés full, me dijo. Pero yo en el nombre de Jehová fui, di, y a mí me dieron el trabajo en lugar de todos esos. ¿Sabes cuál es el problema? Nuestros hijos hoy miran y te dicen, papá, es que vieras que los profesores que están en la universidad son bien difíciles. Es que estoy compitiendo contra gente que es bien difícil. Y tú que no levantas un altar familiar, ¿qué le dices? Pues que sea lo que Dios quiera, hijo. Si no es ahí, en algún lugar vas a ir a aparecer. Y dice Dios, no. Si tú levantas un altar familiar, aunque esté sentado adelante tuyo, uno que es más poderoso que tú, yo lo voy a levantar
Porque los hijos de Dios no confiamos en títulos, no confiamos en maestrías, no confiamos en doctorados, confiamos en aquel que está allá arriba en los cielos y te abre las puertas de bendición. A eso se llama que te abran los cielos para tu vida. Ya deja de dudar y de creer. Enséñele a sus hijos algo todas las noches antes de dormirse. Léale ese verso, Deuteronomio 11:23, y dígale a su hijo en las mañanas que va al colegio: hijo, recuerde algo, que Jehová va a echar de delante de ti a todas las naciones y le va a quitar a aquellos lo que tiene preparado para ti, aunque el otro sea más grande, esté mejor preparado. Pero recuerda que contigo va Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué es lo que te hace grande a ti y a mí? ¿Quién va contigo? No es lo que tú sabes, es quién va contigo. Levante su mano derecha y quiero que se lo diga a sus hijos: vamos a ganar las batallas en el nombre de Jesús. Fíjense que voy a presentar papeles, pero en el banco no alcanzo a cumplir todo lo que piden. Pero es de Dios eso, sí. Le has orado a Dios, sí. Te van a dar el préstamo, no te preocupes. Alguien que me ayude en el piano, por favor. Le voy a contar un testimonio rápido, breve, fresquecito. Tenemos aquí a unos servidores de años, pero no podían comprar casa. No tenían dinero para comprar casa, pero están viviendo en esa casa. Y hace poco vino el dueño de la casa y les dijo: ¿cuánto tienen para la casa? Nada. ¿Qué vamos a tener para la casa? Ya sabía, les dijo. Pero desde que venía para acá, el Señor había puesto que esa casa va a ser para ustedes. Vine aquí a El Salvador solo para hacer el traspaso de la casa, y esa casa, a partir de que yo me vaya, ya queda a nombre de ustedes. ¿Sabe cuánto dieron ellos? 0 centavos. Pastor, ¿y esto puede suceder? Eso está sucediendo aquí en la iglesia. Yo no me lo estoy inventando ni te estoy trayendo de Estados Unidos. Te estoy diciendo gente que se congrega en esta iglesia. Levanta tu altar familiar. Ora a Dios, busca a Dios en las mañanas, búscalo con tu familia. ¿Para qué? Si ya fuimos a la iglesia y total. No, es que Dios quiere estar también en tú. ¿Es eso posible? Súper posible. No importa, es que yo no aplico, sí, pero ahí dice: agárrate de esa promesa, desposeeráis naciones. ¿Sabes qué es la palabra desposeer? Lo vas a sacar. Permiso, sácase. Esta silla era para mí, esta casa es para mí, este terreno era para mí, este carro era el mío. Lo siento, pero aquí viene el verdadero dueño. ¿Y quién te acredita? El que está allá arriba sentado en los cielos. Él es mi proveedor, Él es mi bendición. Y termino. Verso 24. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, ¿qué dice la escritura? ¿Será de quién? Hay gente que piensa que esta promesa solo fue para Abraham. No es cierto. Ahí Dios se la está dando a su pueblo. Pero enséñasela a su hijo en la casa. Enséñasela a su hijo comiendo. Enséñale a su hijo cuando vayas de camino, al acostarte, al levantarte. Hijo, ¿cuál es el versículo? Hijo, ¿qué versículo vamos a tener ahora? ¿Qué piensas de lo que Dios va a hacer ahora? Y un día vas a ver a tu hijo que donde quiera que se pare, Dios le va a empezar a dar bendiciones. A eso Dios le llama el poder de la conquista. Póngale la mano al que está a la par y dígale: vamos a conquistar en el nombre de Cristo Jesús. Oiga bien lo que le digo. En este tiempo donde las propiedades están disparadas, donde la economía está disparada, aquí hay hijos de Dios que vamos a conquistar grandes cosas en tiempo que menos nosotros nos estábamos imaginando. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será suyo. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Verso 25, y este es el que más me encanta. ¿Qué dice la Biblia? Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Puede levantar su mano derecha y decir conmigo: nadie me va a hacer frente. Diga: nadie, porque Jehová de los ejércitos va conmigo. Levanta tu altar familiar. Pastor, ¿y cómo hago un altar familiar? Bueno, escojan un día de la semana. Si lo pueden hacer todas las noches, háganlo todas las noches.
Todos los días. Pastor, ¿y qué pasa si no todos en mi casa son cristianos? Solo yo vengo, mi esposo no quiere nada, solo vengo con los niños. Mire, la gente, aunque no quiera venir a una iglesia, todos necesitan oración. Todo el mundo. Reúna a su familia, reúna a su esposo y dígale, mira, y si es católico, dígale, vamos a rezar, dígale lo que le tenga que decir, pero usted lo va a reunir, lo va a sentar y van a orar. Pregúntele a su esposo, al que no quiere venir, o a su esposa, la que no quiere nada, o a sus hijos, o a tus padres que no quieren nada. Todos tenemos un talón de Aquiles, la necesidad. Mamá, ¿qué necesidad tenés? No, si yo económica no tengo. No, pero ¿y qué te dijo el médico de la enfermedad? Ah, sí, mira, me dejó unas pastillas. Yo conozco a un Dios que sana con pastillas y sin pastillas también. Yo tengo a un Dios que puede levantar a los muertos. Oramos. ¿Y se va a tardar? No, no vamos a tardar, porque no es necesario que nos tardemos. Solo te voy a leer un versículo y vamos a orar. ¿Y por qué leemos el versículo? Porque la palabra de Dios es poder. Porque la palabra de Dios es poder. 10 minutos vamos a buscar de Dios, solo eso te voy a pedir. Y oramos por tu necesidad, tranquilo. No presionamos a nadie, porque no se trata de presionar. El quien va a hacer toda la obra es Jehová Dios de los ejércitos. Un día a la semana, escójalo, busque un día. ¿Qué día lo va a poder hacer con su familia? Y si lo pueden hacer todas las noches antes de dormirse, sería fabuloso. Lean un pasaje de la Escritura, pequeño, no tiene que ser todo un capítulo, no, un verso. Y lo importante es que todos, si son 4, si son 5, si son 2, que todos digan algo de ese verso. Empiece con Deuteronomio 11:25. Nadie te sostendrá delante de vosotros. Empiece con ese verso. Y después que se lo lea a sus hijos, dígale, ¿qué pensás tú de ese versículo, hijo? Ay, lo que pasa, mamá, que viera que en el colegio son bien grandes, más grandes que yo. Hijo, pero Dios es más grande que esas personas que te están atacando. Empiece a hacerlo. Puede hacerlo de acuerdo a la edad de su familia. Si tiene hijos chiquitos y no pueden leer, busque una tablet, busque una computadora y busque en internet, busque pasajes donde hayan dibujos para niños y ahí vaya narrándoles el versículo y sus hijos se lo van a captar. Y sus hijos se lo van a decir, sí, mamá, así es, mamá. Es la manera de llegarle a los hijos. Si ya tus hijos están grandes, pues ve buscando un devocional para jóvenes. Hay Biblias de devocionales. Busca un devocional para pareja, busca un devocional ya para grandes. Depende el tamaño de tus hijos que tengas o la familia que tengas. Lo importante es que todos participen. Y algo bien importante, en el altar familiar no es de ponernos a regañar ni a sermonear a nadie, ¿verdad? Bueno, ahorita que tengo la oportunidad del altar familiar, mira, amor, es que vos sos así, vos sos así, usted tiene que cambiar, no vaya a ser así. Entonces va a decir la gente, no, yo no quiero el altar familiar porque lo que quiere, ahí me va a agarrar a decirme todos los errores. Nunca el altar familiar es para exhortar a nadie. Eso déjemelo a mí los domingos y los jueves, ¿ok? Eso no lo haga en la casa de usted. ¿Qué es lo que usted va a hacer en la casa? Hablar del poder de Dios. ¿De qué vamos a hablar en la casa? ¿Hablar de qué? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? De lo que le vas a hablar a tus hijos son de las maravillas. De lo que yo hice cuando los saqué de Egipto. Cómo abrí el mar, cómo los saqué con las 10 plagas, cómo mi mano de poder estuvo con ellos. De eso háblenle a sus hijos. Y dígale, Dios puede, hijo. Dios puede hacer grandes cosas. Dios le da vida a lo que está muerto. Dios puede resucitar. Dios puede hacer aparecer las cosas que nosotros no nos imaginamos. Y Dios tiene todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Eso es lo que tienes que enseñarle a tus hijos en un altar familiar, ¿verdad? A tu esposa, amor, hoy puede ser que no tengamos lo que queremos, pero no nos olvidemos que Dios es el que va a suplir de acuerdo a sus necesidades para todo lo que estamos viviendo hoy. Enséñale a sus hijos a creer. En el altar familiar lo que se enseña es fe, que confíen en Dios, que crean en Dios. Un día ya no vamos a estar nosotros, pero lo va a sostener la fe. La fe no en nosotros, ni en la iglesia. La fe en Dios. Nadie te va a poder sostener. Tú tienes que decírselo todo eso en las mañanas a tus hijos. ¿Qué más puedes hacer en un altar familiar? Pueden poner música cristiana, por supuesto que sí, de acuerdo a las edades de los hijos que tengas, ¿no? Yo quisiera poner alabanzas de Miel San Marcos. Mis hijos les encantan de funky, de Alex Zurdo. Con eso nos toca. Ahí vamos. Si a eso les gusta, lo importante es que escuchen las alabanzas
donde puedan glorificar el nombre de Dios. Y al final enseñarles que debemos de orar todos. ¿Por qué no solo yo? Porque yo lo que quiero que mis hijos entiendan, que Dios también los escucha a ellos. A ver, póngale la mano al que está en la pared y dígale: Dios también te escucha a ti. ¿Se lo puedes decir, por favor? Dios también te escucha a ti. Enséñele a su hijo, sin importar la edad que tenga, se agacha y le dice: hijo, no importa la edad que tienes, Dios escucha tu voz. Al principio tu hijo no va a creer y te va a decir: hijo, Dios siempre escucha tus oraciones. En donde quiera que estés, tú debes de aprender a hablar con Dios. La Biblia dice que Dios oyó el llanto de Agar, pero también oyó el llanto de su hijo Ismael, un niño. Enséñeselo a sus hijos, ¿verdad? Ponga música para poder celebrar y exaltar el nombre de Dios en ese altar. Después de ese altar familiar, se puede cenar, se pueden jugar si quieren, pueden quedar viéndose algunas películas cristianas, ¿verdad? Para que sea ameno el altar y sus hijos lo puedan disfrutar junto con ustedes. Ponte de pie, amada iglesia, por favor. Solo te quiero decir dos cosas más. En el libro de Génesis capítulo 8, se lo dejo de tarea para su altar familiar. Génesis 8. Dice la Biblia que Dios le habló a Noé que hiciera una arca. Metió a los animalitos, él y su familia fueron salvos. Y cuando meses después del diluvio salen de la arca, Dios los bendice. Les dice: multipliquen, llenen la tierra. ¿Sabes qué es lo primero que hace Noé con su familia? Un altar. Cuando Noé sale con sus hijos y su esposa, lo primero que hace, antes de comenzar a trabajar, antes de empezar a poblar la tierra, antes de todo, hagamos un altar a Dios. Y la Biblia dice que cuando presentaron ese altar, Dios percibió un olor agradable. Oye, en ese altar no había un atril, no había una pantalla, no había músicos que cantaban así, no había un piano, nada. Pero Dios lo percibió con un olor grato y le da una promesa. ¿Sabes cuál fue la promesa? ¿Se la digo o se la dejo de tarea en su altar familiar? La que Dios te hace a ti y a mí cada vez que hacemos un altar familiar: no volveré a destruir a la tierra. ¿Sabes qué prometió Dios? Largura de días. Vas a vivir. Puede levantar la mano todo el mundo y diga: voy a vivir el tiempo que Dios tiene preparado para mí y para mis hijos también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.